En el interior de Borneo, una criatura salvaje ha evitado durante mucho tiempo que supiéramos de ella. Para los habitantes de la jungla no se trataba de un animal, sino de una especie de primitivo ser humano. El orangután, el hombre de la selva. Ahora, una joven antropóloga, Birut Galdikas Brindamur, aspira a penetrar en los secretos de la existencia natural de los orangutanes. Han sido capturados y enjaulados, pero su vida en estado salvaje continúa siendo un misterio. Birut Galdikas Brindamur forma parte de un intenso esfuerzo realizado a nivel mundial para entender a los seres vivos más cercanos al hombre, los grandes monos. A casi 12.000 kilómetros en África ecuatorial, Diane Fossey vivió durante casi una década sola entre los gorilas de la montaña. Las crías huérfanas de gorila, forzosamente adoptadas, le aportaron cierto conocimiento sobre la conducta de estos animales. Pero no eran ellos su verdadero objeto de estudio. Diane Fossey vivió aquí por una razón. Aquí, en los montes Virunga africanos, se encuentra uno de los bastiones del gorila de la montaña, el más grande y fiero de todos los grandes monos del mundo. En las tupidas y desmesuradas selvas del Borneo indonesio, los serpenteantes riachuelos ofrecen los únicos pasajes al interior. En las tierras rodeadas por el mar de Java, una pequeña piragua se dirige hacia el norte a través del río Sukunir Karen, llevando un singular pasajero, un desvalido bebé orangután, cuyo nombre es Majid. La antropóloga Birut Galdikas Brindamur está cuidando. Ella vino a esta jungla para estudiar el orangután salvaje, acompañada por su marido Rod, coordinador del proyecto y fotógrafo. Mientras el barquero indonesio vigila los troncos sumergidos y los bajos pantanosos, ellos se alejan de los últimos signos de vida humana para adentrarse en el interior. El joven orangután, liberado de su cautividad por el gobierno indonesio, será devuelto a su entorno salvaje, si es capaz de aprender y adaptarse. Durante más de 51 kilómetros viajan a lo largo de la estrecha corriente hacia su adentrado campamento. Está localizado en las profundidades del bosque tropical al sur de Borneo, una tierra salvaje, en otros tiempos conocida por solo un puñado de nativos indonesios. Birut llegó aquí en noviembre de 1971, respaldada por organizaciones como la Fundación Leakey y la National Geographic Society. Aquí Birut comenzó una doble misión: estudiar al orangután salvaje y rehabilitar a los jóvenes orangutanes en cautividad, como Majid. Majid fue el 12º orangután que vino a nuestro campamento. Todos eran huérfanos. A sus madres las mataron de manera que se recogieron las crías y se vendieron como mascotas. Por algunas se llegaron a pagar hasta $5.000 en el mercado negro. No han conocido nunca la vida salvaje. Mi deseo era conseguir que aprendieran a vivir por sí mismas en la jungla. Pero a menudo las simples comodidades de nuestro campamento son ya un gran cebo para los jóvenes orangutanes.
La rehabilitación de Majid empieza de forma sencilla. Por primera vez se le introduce en el bosque. Al borde del campamento, Majid es libre de seguir sus instintos naturales. Con 12 meses de edad, a Majid no solo le falta experiencia y fuerza, sino un don tan deslumbrante como el equilibrio. Hasta que alcance el año y medio, el orangután joven necesitará refuerzo y protección. Como la mayoría de los primates, Majid se pega instintivamente al ser que él identifica como la madre. En 1971, Rod Brindamore dejó sus estudios de física para venir aquí y ayudar a su mujer. Fue Birut quien presentó a Rod su primer orangután. Eso fue en un zoo americano. Ahora Rod, al igual que Birut, está totalmente dedicado a los orangutanes y a su bienestar. Comprobando el peso del orangután periódicamente, van conociendo cómo se desarrollan y crecen las crías. Majid, venga, arriba. Reo, aquí. Rio. Muy bien, ahora levanta. Incluso se les pesa bajo la protección de su madre adoptiva. Después habrá que restar el peso de ella. 80. ¿Cómo? ¿80? Ajá, claro. Está agarrado a la barra del peso. 86,800. ¿Tiene el estómago lleno o vacío? Trabajando junto a los rehabilitados, Rod y Birut se han dado cuenta de un problema básico. Los orangutanes se acostumbran muy fácilmente a los seres humanos y a la cómoda vida de un campamento. Suyito sabe que en el campamento es donde está la comida, de manera que hay momentos en que no tiene ninguna gana de adentrarse en el bosque, el hogar natural de los orangutanes. Otro de los problemas de la rehabilitación es el creciente apego entre los orangutanes. Si este bosque fuera lo único que estos orangutanes hubieran conocido, serían solitarios, independientes, animales insociales. Sin embargo, estos rehabilitados parecen tener un fuerte deseo social de camaradería y un rechazo a estar solos. Con el tiempo empiezan a sentirse a gusto en el bosque. Pero incluso así son todavía muy distintos. Cuando prueban la comida del bosque se juntan entre ellos. El más joven todavía se apega a su madre adoptiva. La cosa más difícil de aprender es que en su especie la vida es solitaria. Sus comidas favoritas están escasamente esparcidas por el bosque. Alimentarse en grupo es imposible. Los jóvenes rehabilitados aprenden algunas cosas por imitación. Pero su tipo de vida solos en el bosque dependerá finalmente de su habilidad para adaptarse. Este es su mundo por naturaleza. Este es el mundo que Birut ha elegido. Me gusta estar sola en el bosque. Cuando estoy en el bosque siempre tengo la sensación de estar en un lugar un poco mágico. Los sonidos cambian. La sensación con el aire cambia. La calidad del mundo al completo cambia cuando estás en el bosque. Cuando la oscuridad hace imposible el trabajo en el bosque, la investigación continúa en el campamento. Se recogen regularmente muestras de sangre de cada uno de los rehabilitados. Yo le sujeto. Te vamos a pinchar.
Cuando vienes a este campamento de verano, la primera cosa que te ocurre es que te pinchemos. Este sencillo análisis de sangre es una medida de precaución contra las mismas enfermedades que afligen al hombre, desde un simple catarro hasta la malaria. A Rod y Virut, estas muestras aportan más datos con los que llegar a entender a este primate, como nosotros, incluso en sus penas. Finalmente llega el día en que se introduce a los rehabilitados más profundamente en la jungla. Familiarizados ya con su entorno natural, han adquirido confianza cuando llega la última fase de su rehabilitación. En una zona pantanosa y fértil del bosque tropical, Virut y Rod han construido una pseudocasa. En este emplazamiento, los rehabilitados son alimentados regularmente mientras aprenden a nutrirse por sí mismos en la jungla. De todos los orangutanes jóvenes y cautivos que Rod y Virut han tratado de rehabilitar, 5 ya han encontrado su camino a la libertad y viven en algún lugar del bosque. 2 de ellos todavía vuelven de vez en cuando. Pero finalmente también ellos se acomodarán completamente a la vida salvaje y no volverán jamás. Anwar! Sabino! Anwar! Sabino! 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 Anwar! Algún día le llegará el turno a Majid, y él también regresará al bosque. Desde que el primer explorador occidental llegó aquí en el siglo XIV, muy pocos forasteros han penetrado en el interior del Borneo indonesio. Aquí incluso el amanecer tropical es húmedo y sofocante. En Borneo, durante 4 años, Virut y Rod Galdikas Brindamur han hecho del bosque tropical de Tanjung Puting su casa. Pero no vinieron aquí para trabajar con crías de orangutanes liberados de la cautividad, sino a investigar al mono salvaje en su propio mundo. Durante años han abierto a machete una red de 136 kilómetros de sendas a través de una selva prohibida, viviendo con pitones y cobras, infectada de insectos y sanguijuelas. En el camuflaje natural de la jungla, a menudo un débil sonido es la única señal para reconocer la presencia del deslumbrante orangután. El sonido de restos de comida cayendo al suelo del bosque. Virut está intentando llevar a cabo el primer estudio exhaustivo a alto nivel del orangután salvaje. Parece una empresa imposible. El animal que ellos siguen, a diferencia de otros grandes monos, parece que nunca desciende de los árboles. Encaramado a la copa de los árboles, el solitario orangután hace muy difícil la observación. A veces imposible. Bueno, hasta ahora solo han caído 2 ramitas. Con que caiga un trozo de la comida del orangután, se obtiene ya una pequeña pista sobre la vida que lleva. Virut ha archivado más de 200 plantas alimenticias y empieza a conocer las preferencias individuales. Han calculado qué distancia recorren estos animales mediante un censo. Durante más de 5.000 horas han observado al orangután en estado salvaje. Está subiendo.
Virut espera que su estudio sea de gran valor, y no solo para entender la evolución del gran mono, sino también del hombre. El primer objetivo del estudio de los orangutanes es conocer cómo se han adaptado a su entorno. A diferencia de los orangutanes en estado salvaje, los rehabilitados aparecen más a menudo desplazándose por el suelo. A los orangutanes se les deja por un día en el emplazamiento alimenticio, pero sin embargo invaden el campamento. Alimentarse aquí es más fácil y rentable que en el bosque. El orangután, dotado mentalmente para una vida en los árboles que requiere acelerados reflejos, profunda recepción y juicio crítico, desarrolla un complejo cerebro, y con él, la curiosidad. Además de una rudimentaria razón deductiva. Si hay algo que Virut entiende bien sobre los rehabilitados, es que la disciplina no tiene efecto alguno. A diferencia de la mayoría de los primates, el joven orangután nunca ha sido disciplinado por su madre en estado salvaje. Quizá debido a que los orangutanes deben seguir una vida solitaria, no haya reglas sociales ni códigos de conducta social. La única ley válida por naturaleza parece ser: preocúpate de ti mismo. Por eso es por lo que estás condenado a los árboles. Me ha engañado. Get down. Down. You've got to eat more quickly. Eat fast. What do you want, Leo? Huh? ¿Qué pretendes, Reo? Now that was unfair. Oye, eso no es justo, Suguito. Aunque ella es científica y los rehabilitados interrumpen su trabajo en el bosque, hay momentos en que Virut tiene confusas emociones. Espera que un día todos ellos vuelvan al bosque, pero luego los echará de menos. Desde 1971, Virut y Rod han continuado su búsqueda incesante para entender al gran mono asiático. A finales de 1974, partieron con la determinación de superar el tipo de observación que habían seguido hasta entonces. El comportamiento de los animales siempre parece afectado por la presencia de sus observadores, pero Virut decidió cambiarlo. Habíamos decidido seguir a un animal, día tras día, desde el alba hasta el ocaso, sin perderlo nunca de vista. Nuestro sujeto era un gran macho que habíamos observado durante 1 año y medio y que lo habíamos apodado Nick. Imaginamos que tenía más de 20 años y que pesaba por lo menos 70 kilos. Nuestro objetivo era habituar al animal a que nuestra presencia le resultara tan natural que con el tiempo no tuviera efecto en su conducta.
Con los años, Nick se había acostumbrado parcialmente. Parecía tolerar nuestra presencia, pero en general permanecía encaramado a los árboles y a una distancia segura. Estábamos decididos a no perderlo y después de seguirlo durante 20 días, nuestros esfuerzos se vieron recompensados. Antes, en muy raras ocasiones, Nick había descendido hasta el suelo, pero casi siempre había salido huyendo. Nos habíamos convertido en los primeros en descubrir lo que solo habíamos sospechado ocasionalmente. El gran orangután macho hace casi el 100% de sus largas distancias caminando sobre el suelo. Mientras seguíamos sin perder de vista a Nick, empezamos a darnos cuenta de que él pasa la mayor parte del día sobre el suelo. Hubo amenazas ocasionales, pero Nick no huyó y nosotros nos mantuvimos en posición. Con el tiempo, Nick empezó a revelar el verdadero comportamiento del orangután salvaje, totalmente ajeno a nuestra presencia. Nick fue el primer orangután salvaje que llegó a habituarse completamente. Habíamos llegado tan cerca de él gracias a nuestro continuo seguimiento, presionándolo. Pero pasados 45 días, llegó un momento que yo no me hubiera atrevido a imaginar. Empezó con su búsqueda de termitas en un tronco podrido. Mientras la realizaba, vino hacia nosotros por primera vez. Para mí este fue el momento de aceptación total, lo que habíamos perseguido durante 3 largos años. En el corazón de África ecuatorial se encuentra el país de las 1000 colinas, Ruanda. Las cimas más elevadas son los montes Virunga. Arriba, en los Virunga, los fantásticos monos de un viejo bosque tropical surgido de un rico suelo volcánico. Aquí ha vivido durante casi una década una mujer de California. Es zoóloga y vino aquí en busca del primate más grande que existe sobre la Tierra, el gorila de las montañas. Su misión partió del estudio del hombre y de sus orígenes. Diane Fossey creía que el animal que ella investigaba podía dar una idea de la forma en que vivieron los hombres primitivos y cómo se adaptaron a su medio ambiente. Cuando el hombre blanco vino por primera vez a esta región, oyó cuentos sobre hombres como monstruos que vivían en la ladera de las montañas. Pero hasta el siglo XX no descubrió a la criatura que luego buscó Diane Fossey. Cuando ella empezó, los hábitos naturales del gorila de las montañas eran todavía muy poco conocidos. A fuerza de tantear aprendió a seguirlos, a reconocer un rastro fresco, los signos de un nido reciente. Un rastro lento significaba que los gorilas de las montañas no andaban muy lejos. La primera vez que vi gorilas, yo estaba a 45 metros y al otro lado de una pequeña garganta. Ellos me miraron una vez y huyeron. Los únicos seres humanos que han conocido a los gorilas han sido furtivos o pastores, y resulta comprensible que su primera reacción al verme fuera de miedo y desconfianza. Diane vino a este bosque tropical aislado esperando ver el comportamiento normal y desinhibido de un animal en estado salvaje. Sin embargo, el comportamiento de los gorilas fue alterado y modificado por la presencia de una mujer decidida a seguirles a ralentí. Diane no tenía modo de anticiparse a lo inevitable, la primera confrontación.
Un gorila macho adulto decidió no huir e hizo frente a su perseguidor. Para que el gorila se sintiera más cómodo, yo imitaba sus gestos alimenticios, haciendo el mismo tipo de ruidos que ellos hacen cuando cogen unas hojas o unos tallos. Y dado que ellos han oído un sonido semejante toda su vida, oírselo a un ser humano a lo mejor no ayudaba mucho, pero de alguna manera les serenaba. Nunca antes habían visto una criatura con un mismo comportamiento alimenticio. La idea de Dayan parecía resultar. Incluso una amenaza se veía como un progreso. Al menos ellos defendían su territorio, y ella pensaba que sus amenazas eran meras fanfarronadas. El hecho de imitarles en sus gestos alimenticios fue un significativo avance. Para Dayan era solo el principio. Desde aquel fugaz contacto, ella se comprometió de alguna manera a convertirse en parte del mundo escondido de los gorilas de las montañas. Al sur de los montes Virunga, a orillas del lago Kivu, se encuentra el pequeño pueblo de Yiyenji. Fue desde aquí, a finales del año 67, desde donde partió Dayan Fossey para comenzar sus estudios sobre el gorila de las montañas. Desde entonces, se fue convirtiendo en una figura familiar en este pueblo de Ruanda. Esta gente era su único contacto real con el mundo exterior. Regresaba aquí unas 8 o 10 veces al año para aprovisionar su campamento de la montaña. Fondos de la National Geographic Society y de la Fundación Leakey le permitieron continuar su trabajo y pagar sus provisiones. Desde Yiyenji hasta el pie del volcán extinguido en el que ella tenía su campamento, Dayan tenía que recorrer más de 51 kilómetros, lo suficiente para recordarla que esta era una de las más superpobladas y pobres naciones de África. En este pequeño y empobrecido país, el hambre de terrenos es insaciable. Los pequeños granjeros marginales son empujados gradualmente hacia las montañas, amenazando con ello el entorno natural de los gorilas. Hace unos años no había carretera al pie de estas montañas, solo estas extensiones de bambú. Dayan vio desde aquí muchas veces grupos de gorilas. Ahora han sido empujados más a lo alto de los montes. Al pie de los montes Virunga, la sucia carretera acaba en un pequeño poblado Bajatú. Aquí, a 2.432 metros de altura, Dayan debía abandonar su furgoneta y seguir a pie. Ansiosos por un día de paga, los aldeanos cargaban con unos 30 kilos por persona, y el campamento de Dayan estaba a 600 metros más arriba, en las laderas del monte Bisoke. Decidí establecer mi campamento de investigación a 3.400 metros de altura, lo más lejos posible de asentamientos humanos y lo suficientemente cerca de una de las montañas en la que había visto un gran número de gorilas. Para llegar al campamento subíamos por una vieja senda que fue usada por búfalos y elefantes. El húmedo bosque tropical de Virunga es un extraordinario paraíso para la vida salvaje y un entorno inhóspito para el hombre. El campamento de Dayan se encontraba justo a 170 kilómetros del Ecuador, en un paraje de exultante vegetación tropical, agitada en ocasiones por el aire gélido de la montaña.
Durante años, este fue el mundo de Dian Fossey. Durante innumerables siglos, fue el dominio privado de los gorilas de las montañas. A lo largo de un año, Dian observó muy poco el comportamiento de los gorilas, solo su retiro. Pese a que los animales más jóvenes tenían menos miedo y eran más curiosos, el macho dominante los mantenía separados. Era Espalda Plateada, el patriarca del grupo. El objetivo de Diana no acababa de lograrse. No lograba infiltrarse en el mundo de los gorilas y observarlos sin alterarlos. Solo había una manera de acercarse, estar con ellos día tras día, hasta que finalmente su miedo diera paso a la curiosidad. Yo tenía un tremendo sentido de curiosidad sobre los animales. Yo quería conocer todo lo que se sabía sobre ellos, y felizmente fui recompensada con el mismo tipo de curiosidad por su parte. Mi acercamiento a ellos fue recompensado por su acercamiento hacia mí. A veces era difícil saber quién era el observador y quién el observado. Cerca de los contactos más prometedores, a menudo lo que hay son frustraciones inesperadas. La mitad del tiempo el monte Visoque está bajo la lluvia y la niebla. Regularmente la niebla alteraba las observaciones diarias. Pese a las desilusiones, Dian Fossey continuó igual que al principio. No podía darse por vencida y aquí siempre había tiempo. En este monte remoto no podía hablar por radio y tenía muy poco contacto con el mundo exterior. Una vez confesó que incluso cuando era niña se había sentido más cómoda con animales que con personas. Nunca me he sentido verdaderamente sola o aislada en el campamento de la montaña, aunque había momentos en que desesperadamente necesitaba compartir mis experiencias y pensamientos con otras personas. Y esto sucedió sobre todo aquellos días en que los gorilas empezaron a aceptar mi presencia. Cuando llegó, Dian sabía que este iba a ser un estudio a largo plazo, pero no tenía en mente abandonarlo. Dian Fossey había escogido una vida nada convencional. Renunció a las comodidades que muchos consideran imprescindibles. Para ella, solo una cosa era importante. En el antiguo bosque tropical del Virunga, el primate más grande sobre la Tierra ha mantenido hasta ahora una existencia desconocida. Por primera vez, el santuario de los gorilas de las montañas permanece abierto a un ser humano. Dian Fossey dedicó desde entonces su vida a observar la rutina natural del gorila de la montaña. Para mantener contacto con un grupo día tras día, ella vuelve a su puesto mucho antes de que los gorilas abandonen el lugar donde han pasado la noche. Para los gorilas del monte Visoque, la mañana la marcan el sol naciente y la inevitable llegada de su observadora. Así pudo estudiar la conducta individual y en ocasiones de grupo. Augustus es el único gorila que Dian vio aplaudir. Cada uno tenía su comportamiento y personalidad singulares.
Pero todos, incluso los machos grandes completamente desarrollados, eran tímidas y amables criaturas. Sus observaciones derribaron el mito de la violencia natural del gorila. Diane daba confianza al más reticente imitando su comportamiento. Aunque midiera más de 1,80 m y pesara alrededor de 184 kilos, podía asustarse con el más ligero movimiento. Con los años, Diane reunió un detallado fichero con más de 90 ejemplares. Cada uno era fotografiado, catalogado e incluso podado. Diane conocía sus personalidades, sus hábitos y estaba aprendiendo cómo se comunicaban. Había identificado 17 sonidos vocales y podía reforzar la confianza del gorila salvaje imitando su primitivo lenguaje. A través de su particular colección de huellas nasales, Diane tenía identificado cada gorila individualmente. Las líneas y remolinos sobre las narices son tan distintivos como una huella dactilar humana. Sus nombres hacían referencia a esto. Tío Ver era el cabeza de familia de la familia que Diane llamó Grupo 4. Varios componentes de un grupo de las familias del Monte Pisoque fueron los primeros en aceptarla. Incluso llegó un momento en que parecían completamente confiados. Un macho adulto todavía joven, Digit, fue su primer amigo. Generalmente en una familia de gorilas hay 4 hembras adultas con edades diferentes y como media docena de crías y de jóvenes gorilas. Con los del Grupo 4, Diane aprendió mucho sobre la estructura social de los gorilas y su vida en común. Hay categorías y distintas funciones dentro de la escala que va de los gorilas adultos hasta el joven tigre, que tiene 4 años. Es todo un personaje. Tío Ver, siempre orgulloso de su autoridad, es el líder indiscutible del grupo y dedica su quehacer diario a buscar comida. Los más jóvenes son alimentados sin despegarse del cuerpo de su madre. Diane nunca había visto a una madre mostrando semejante dedicación hacia sus crías. Como los gorilas de las montañas son vegetarianos, tienen que dedicar el 40% de su vida a alimentarse. Su comida preferida son los cardos y las ortigas con pinchos. Pero es un dilema para los más jóvenes, cuyas manos y labios todavía no están lo suficientemente endurecidos. A través de los siglos, el gorila ha evolucionado utilizando sus mandíbulas para arrancar la corteza de los árboles y comer madera. Así se han ido adaptando hasta convertirse en verdaderas criaturas del bosque. Su vegetación les ofrece todo lo que necesitan, no solo alimento y humedad, sino también cobijo. 2 veces al día, por la noche y a mediodía, construyen un nido. Lo que no comen, lo utilizan como lecho. Una de las funciones del nido, según las teorías de Diane, es la propia seguridad. Abriendo el follaje se pueden ver unos a otros mientras duermen. El Grupo 4 se echa una siestecita de mediodía en nidos construidos sobre la humedad del suelo del bosque. Después del periodo alimenticio de la mañana, duermen y descansan durante 2 horas o más. Todos, salvo el joven tigre, demasiado ocupado en construir su nido.
Entre Tío Ver, que tiene más de 20 años, y Tigre, que todavía es un joven gorila, hay un abismo generacional. Para Tigre, cualquier hora de descanso es una oportunidad para jugar. Augusto responde a la provocación de Tigre. Dayan descubrió que los más jóvenes pasan un 50% del tiempo jugando ruda y vigorosamente. Tío Ver vigila atentamente. Tío Ver, generalmente paciente y tolerante, ya ha aguantado bastante. Por un momento, Digit, el maduro gorila de espalda negra, siente la tentación del poder e invade el nido de Tío Ver. Más que ningún otro fue este animal de 7 años quien mostró a Dayan el mundo del gorila de la montaña. El único animal que se mostró verdaderamente dispuesto a pasar gran parte de su tiempo cerca de mí fue Digit. Y creo que se debía a que no tenía pareja en su grupo. Se sentía muy atraído por mí. Siempre estaba ansioso de acercarse a curiosear las cámaras, los termos, cuadernos o guantes. En el pasado hemos traído estos animales a nuestro mundo encerrados en jaulas para zoos y circos. Ahora podemos decir que un ser humano ha entrado en su mundo, ha imitado su comportamiento y buscado su aceptación. A medida que pasaba el tiempo junto a los gorilas, Dayan fue verificando más y más lo amables que son estos animales. Al principio, Dayan pensó que nunca tocaría a estos animales, pero en ocasiones hay necesidad de comunicarse. La primera vez que un gorila de montaña la tocó, Dayan escribió: durante ese efímero instante, un puente tendido sobre un abismo de tiempo inconmensurable unió a ambas especies. Me sentí la persona más afortunada del mundo. En la soledad del bosque tropical africano, una misión que comenzó en la oscuridad había llegado a un determinado avance científico. En 1967, Dayan vino aquí sola. Hoy en día su trabajo atrae a estudiantes y el lugar es visitado por científicos de todo el mundo. Finalmente, la mayor parte del tiempo, Dayan lo dedicaba a la enseñanza. Había un periodo crítico de adoctrinamiento para los estudiantes, como fue el caso de Kelly Stewart. Con el tiempo, los estudiantes vivían días emocionantes y llenos de enseñanzas. Una vez que adquirían experiencia, se les asignaba su propia familia de gorilas. Pero nada era comparable a la intriga del primer día, cuando se veía por primera vez un gorila de las montañas en estado salvaje.
Ahora podrás oler un poco al de la espalda plateada. Se va a acercar. A mí me conocen, pero sienten curiosidad por ti. Es tío Albert, se está moviendo despacio. Voy a hacer unos ruidos para darles confianza. Sabrán que no estamos comiendo, pero es un sonido con el que están familiarizados. Diane Fossey transmitió un legado del conocimiento que solo ella poseía. Diane se dio cuenta de que no podía seguir ella sola e introdujo a más personas en un mundo que hasta entonces solo ella conocía. Muy bien, ahora levanta. Incluso se les pesa bajo la protección de su madre adoptiva. Después habrá que restar el peso de ella. 80. ¿Cómo? ¿80? Ajá, claro. Está agarrado a la barra del peso. 86,800. ¿Tiene el estómago lleno o vacío? Trabajando junto a los rehabilitados, Rod y Birut se han dado cuenta de un problema básico. Los orangutanes se acostumbran muy fácilmente a los seres humanos y a la cómoda vida de un campamento. Suyito sabe que en el campamento es donde está la comida, de manera que hay momentos en que no tiene ninguna gana de adentrarse en el bosque, el hogar natural de los orangutanes. Otro de los problemas de la rehabilitación es el creciente apego entre los orangutanes. Si este bosque fuera lo único que estos orangutanes hubieran conocido, serían solitarios, independientes, animales insociales. Sin embargo, estos rehabilitados parecen tener un fuerte deseo social de camaradería y un rechazo a estar solos. Con el tiempo empiezan a sentirse a gusto en el bosque. Pero incluso así son todavía muy distintos. La rehabilitación de Magid empieza de forma sencilla. Por primera vez se le introduce en el bosque. Al borde del campamento, Magid es libre de seguir sus instintos naturales. Con 12 meses de edad, a Magid no solo le falta experiencia y fuerza, sino un don tan deslumbrante como el equilibrio. Hasta que alcance el año y medio, el orangután joven necesitará refuerzo y protección. Como la mayoría de los primates, Magid se pega instintivamente al ser que él identifica como la madre. En 1971, Rod Brind'Amour dejó sus estudios de física para venir aquí y ayudar a su mujer. Fue Birut quien presentó a Rod su primer orangután. Eso fue en un zoo americano. Ahora Rod, al igual que Birut, está totalmente dedicado a los orangutanes y a su bienestar.
Comprobando el peso del orangután periódicamente, van conociendo cómo se desarrollan y crecen las crías. Maggie, venga, arriba. Reo, aquí. Rio. En el interior de Borneo, una criatura salvaje ha evitado durante mucho tiempo que supiéramos de ella. Para los habitantes de la jungla no se trataba de un animal, sino de una especie de primitivo ser humano. El orangután, el hombre de la selva. Ahora, una joven antropóloga, Birut Galdikas Brindamur, aspira a penetrar en los secretos de la existencia natural de los orangutanes. Han sido capturados y enjaulados, pero su vida en estado salvaje continúa siendo un misterio. Birut Galdikas Brindamur forma parte de un intenso esfuerzo realizado a nivel mundial para entender a los seres vivos más cercanos al hombre, los grandes monos. A casi 12.000 kilómetros en África ecuatorial, Diane Fossey vivió durante casi una década sola entre los gorilas de la montaña. Las crías huérfanas de gorila, forzosamente adoptadas, le aportaron cierto conocimiento sobre la conducta de estos animales. Pero no eran ellos su verdadero objeto de estudio. Diane Fossey vivió aquí por una razón. Aquí, en los montes Virunga africanos, se encuentra uno de los bastiones del gorila de la montaña, el más grande y fiero de todos los grandes monos del mundo. En las tupidas y desmesuradas selvas del Borneo indonesio, los serpenteantes riachuelos ofrecen los únicos pasajes al interior. En las tierras rodeadas por el mar de Java, una pequeña piragua se dirige hacia el norte a través del río Sukunir Karen, llevando un singular pasajero, un desvalido bebé orangután, cuyo nombre es Majid. La antropóloga Birut Galdikas Brindamur está cuidando. Ella vino a esta jungla para estudiar el orangután salvaje, acompañada por su marido Rod, coordinador del proyecto y fotógrafo. Mientras el barquero indonesio vigila los troncos sumergidos y los bajos pantanosos, ellos se alejan de los últimos signos de vida humana para adentrarse en el interior. El joven orangután, liberado de su cautividad por el gobierno indonesio, será devuelto a su entorno salvaje, si es capaz de aprender y adaptarse. Durante más de 51 kilómetros viajan a lo largo de la estrecha corriente hacia su adentrado campamento. Está localizado en las profundidades del bosque tropical al sur de Borneo, una tierra salvaje, en otros tiempos conocida por solo un puñado de nativos indonesios. Birut llegó aquí en noviembre de 1971, respaldada por organizaciones como la Fundación Leakey y la National Geographic Society. Aquí Birut comenzó una doble misión: estudiar al orangután salvaje y rehabilitar a los jóvenes orangutanes en cautividad, como Majid. Majid fue el 12º orangután que vino a nuestro campamento. Todos eran huérfanos. A sus madres las mataron de manera que se recogieron las crías y se vendieron como mascotas. Por algunas se llegaron a pagar hasta $5.000 en el mercado negro. No han conocido nunca la vida salvaje.
Mi deseo era conseguir que aprendieran a vivir por sí mismas en la jungla. Pero a menudo las simples comodidades de nuestro campamento son ya un gran cebo para los jóvenes orangutanes.